Tal como lo anunciábamos, ya está con nosotros el defensor general de la provincia, el doctor Pedro García Castiel, a quien le decimos buenas noches, doctor, bienvenido, gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás? Muchas Eh, gracias. Doctor, ¿cómo está funcionando la Defensoría en todas sus áreas en este tiempo de pandemia, teniendo en cuenta la imposibilidad que tiene a veces la gente de poder llegar hasta las oficinas públicas? Sí, nos ha tocado un momento muy difícil esta época de pandemias para tratar de, por una parte, sostener el servicio de justicia y paralelamente también otra necesidad es preservar de alguna manera tanto a la gente que trabaja en los distintos ámbitos no solo de la Defensoría, sino en todo el sistema judicial, y a las personas que vienen acá a la Ciudad Judicial. La Ciudad Judicial es un gran centro de concentración de personas. Habitualmente, promedio, en tiempos ordinarios, se calcula que 7, 8 mil personas diariamente transitan los pasillos de la Ciudad Judicial. Entonces, un momento muy difícil donde no se puede cerrar las puertas de la justicia. La justicia es un servicio esencial que tiene que seguir a favor del ciudadano y de la sociedad en su conjunto, pero también en alguna manera tratar de evitar o al menos reducir al mínimo las posibilidades de ser factores que propicien la expansión pandémica que gracias a Dios todavía no nos ha tocado, pero si uno se ve en el espejo de lo que ha pasado en todo el mundo, hasta en el último rincón del mundo, necesariamente en alguna medida nos va a tocar también y tenemos que estar prevenidos a ello. Y en ese contexto es que hemos tenido que mantener y sostener el funcionamiento no solo del Servicio de Justicia, sino en nuestro caso la defensa pública, ya sea generando canales cuando es posible que las personas vengan a la ciudad judicial y cuando no, generando canales de comunicación, que todo era muy precario y prácticamente inexistente, generando lo que son las consultas telefónicas para evitar que la persona se traslade necesariamente hacia acá. En épocas duras, cuando estaba cerrado directamente, nosotros mantuvimos siempre guardias permanentes, tanto en la defensa penal como en las defensorías de violencia de género, en algunos casos con atención personalizada, física, y en otros casos mediante la difusión de líneas telefónicas. Ahora, ¿cómo Las actúan en casos particulares? Usted hacía referencia a la violencia de género. ¿Cómo hacen cuando reciben un llamado? ¿Va el defensor hasta el lugar? ¿Va otro auxiliar de justicia? ¿Cómo han procedido en este sentido? No, bueno, hay que aclarar dos cuestiones. Cuando hay una situación de urgencia, una situación así de alarma inmediata, se disparan toda una serie de mecanismos, que no solo está la asistencia de la Oficina de Violencia, sino también hay una cuestión de agencias policiales, digamos, de atención inmediata y urgente. Pero sí la intervención está prevista a las 24 horas y dispuesta ante cualquier situación de emergencia. Lo primero es una comunicación, un contacto con la defensora. Si es necesario, se traslada hacia el lugar, o si no, se da aviso a las fuerzas policiales, al servicio 911 o a los otros organismos también que convergen en la actuación. Presencialmente, el apoyo de las defensorías de violencia familiar y de género es en lo que es la tramitación de las cuestiones técnicas y legales, de acceso a la justicia, digamos, la tramitación ordinaria, desde lo que es la contención y la atención de los intereses jurídicos que se plasman en los expedientes, hasta también inclusive la intervención en los procesos penales como intervención como querellantes particulares. ¿Tienen algún registro de la cantidad de intervenciones que han tenido desde que comenzó la pandemia el 17 de marzo en Salta? No tengo los números precisamente, pero sí sé que han sido superiores al nivel promedio de lo que se registraba habitualmente. Fueron Ujú. muchas las consultas, se incrementaron mucho. Doctor, cuando Es decir, empezó quiero decir, perdón, fue acertado, digamos, concentrar los esfuerzos en mantener durante la época más dura, inclusive de aislamiento, en mantener vigente las líneas telefónicas y la atención acá en la ciudad judicial, porque sí se incrementó el nivel promedio de las consultas. Doctor, cuando comenzó la pandemia, obviamente que uno de los temas que más preocupación generaba dentro del ámbito de la justicia era lo que podría ocurrir dentro de los servicios penitenciarios, tal es así que al comienzo se concedieron algunas libertades
temporales en los domicilios de los reos y esto posteriormente se volvió para atrás a nivel nacional. ¿Cuál es la situación de las cárceles provinciales hoy? Nosotros en aquella oportunidad, apenas allá a mediados de marzo, apenas se planteó esta circunstancia, no teníamos medido, porque la cuestión pandémica es una cuestión que todo el mundo, nosotros la va aprendiendo día a día. Al principio fue una cuestión de impacto, de sorpresa, no quiero usar la palabra pánico, pero sí fue una cuestión desesperante, que se dispusieron medidas de aislamiento absoluto, y que hay que reconocer que acá en nuestra provincia fueron buenas y acertadas, porque visto está el resultado en que todavía, gracias a Dios, tenemos una situación totalmente controlada de evolución pandémica. En aquellos momentos nosotros, ante la primera emergencia y anticipándonos y previendo lo que después lamentablemente ocurrió en otras provincias, pusimos la atención porque además es una obligación constitucional la situación carcelaria y todo lo que pasa dentro de las cárceles. Nosotros interpusimos acciones de habeas corpus, tanto individuales en el caso de algunos defensores penales y dos colectivas, una por la situación de la cárcel de mujeres y otra que ya se venía tramitando desde el año 2018, es un habeas corpus interpuesto por la anterior gestión, la Defensoría a cargo de la doctora Marínez Díez, donde había un habeas corpus que se viene tramitando en el Tribunal de Impugnación en manos de la doctora Virginia Solorzano. Ese es un tema, ese es un habeas corpus que se ocupa de la situación puntual carcelaria de la alcaidía. Ahí también nosotros hicimos unos planteos, no fue un habeas corpus nuevo, sino fue la reedición o, o readecuación de ese habeas corpus ya preexistente, donde se dispusieron una serie de medidas para evitar que los ingresantes a la alcaidía, que es el gran riesgo, pasen por una fase de pequeña cuarentena o de un control previo para asegurarnos en aquel momento que no entre ningún infectado dentro de la población carcelaria común. Ese habeas corpus de la alcaidía tuvo unos efectos bastante positivos porque además se aisló al personal de riesgo que estaba detenido, y el de la cárcel de mujeres fue rechazado por la primera instancia, la doctora Claudia Puerta, y también fue rechazado por la Corte de Justicia. Pasa que en esos momentos se mezcló lamentablemente la situación nuestra que estaba direccionada a evitar la difusión pandémica dentro de los establecimientos carcelarios, que son centros de concentración de gente por excelencia, están superpobladas tanto Villa Las Rosas como la Alcaidía, por el riesgo pandémico, no solo en preocupación de los presos, sino también en preocupación de los intereses generales de toda una sociedad, porque si Dios no quiera, llega a expandirse un coronavirus, el virus dentro del establecimiento carcelario, la consecuencia natural va a tener una afectación directa en los intereses generales de todos, no solamente de los presos, porque si Dios no quiera, como digo, se suscita una situación interna, van a afectar camas y van a afectar el servicio de salud que está previsto para toda la población en general, presos y no presos. Entonces, ¿Está por eso... monitoreado, está monitoreado el traslado de presos siguiendo el protocolo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la cárcel federal de Güemes se suscitó un caso justamente de una persona que fue juzgada recientemente en Ciudad Judicial? Nosotros no tenemos incumbencia dentro de lo que es la tramitación de la justicia federal. No, Tienen por sus eso le propios... digo, si ustedes tienen dentro de lo que es la justicia provincial un seguimiento de los protocolos de traslado de presos. Nosotros siempre insistimos sobre eso, porque bueno, yo vengo de la calle, soy conocedor de cómo los mecanismos de traslados diariamente de presos que tienen que venir a prestar diligencias acá a la Ciudad Judicial. Por el momento se ha profundizado bastante en lo que son las videoconferencias entre las personas que están privadas de libertad y las personas que están acá en la Ciudad Judicial, que tienen que ser los receptores de las partes, digamos, que tienen que formar convicción ante determinada audiencia, ante determinado proceso. Por lo general se evitan, y cuando tienen que ser trasladadas existe un protocolo, está previsto el protocolo. Hemos trabajado bastante en la cárcel de Villa Las Rosas junto, me pareció después de los resultados de habeas corpus, a mí me pareció mucho más práctico un trabajo más directo, más rápido, en conjunto con las áreas epidemiológicas dependientes del Servicio de Salud, dependientes del Ministerio de Salud más concretamente. Hicimos una visita, queríamos acercar las partes, que ese es el gran logro que
que me satisface en alguna manera de haber sentado justamente las autoridades del Servicio Penitenciario y del Ministerio de Seguridad junto con las autoridades del Ministerio de Salud y más precisamente todas las personas que están a cargo de la Dirección Epidemiológica de la provincia, juntarlos, primero en una reunión que hicimos acá en la Defensoría y después en una segunda ocasión hicimos un traslado para ver en terreno cuáles eran, estaban previstos los dispositivos adentro de Villa Las Rosas, cómo eran los sistemas de aislamiento, cómo eran los sistemas, todo el sistema sanitario previsto, que nos resultó bastante satisfactorio y positivo, lo de Villa Las Rosas. Y está en trámite actualmente una readecuación de los protocolos de la alcaldía, porque si bien todo lo que se había hecho fue a principios de marzo, hoy en día el conocimiento que tenemos respecto de la pandemia es mucho más preciso, es mucho más exhaustivo. Hemos generado una experiencia, digamos, en lo que ha sido la evolución pandémica. Tenemos espejos de lo que ha pasado en otros lugares del mundo y en otros lugares de nuestro territorio nacional. Y queremos modular y perfeccionar algunas situaciones, porque la situación de la alcaldía, más allá de que sea sensiblemente inferior la cantidad de personas, es otra geografía totalmente diferente y los riesgos son totalmente distintos a lo que pasa en la unidad carcelaria de Villa Las Rosas. Porque la unidad carcelaria de Villa Las Rosas es una población carcelaria grande, pero cerrada. En cambio, en la alcaldía tenemos el fenómeno de la renovación permanente, egresos e ingresos nuevos. Entonces, no solo de presos o personas privadas de libertad, sino también del personal de salud, personal que trabaja en el servicio penitenciario, idas y venidas de los detenidos hacia la ciudad judicial, todo un protocolo diferente que hay que readecuar y estamos justamente en ese trabajo en estos momentos, en estos días. Hace algunos días nada más la legislatura provincial convirtió en ley una serie de reformas procesales en lo que hace a la defensa y en este sentido se hablaba de que muchos procesos se van a hacer vía online. No solo la defensa, sino también el Colegio de Abogados, de magistrados y otras asociaciones se manifestaron en contra de esto. El gobernador tiene hasta el 31 de julio para aprobar o vetar esta norma. Doctor, ¿ustedes siguen insistiendo con la necesidad de que el gobernador vete esta legislación? Nosotros hemos sido muy precisos y llevamos adelante una tarea de anticipación, de visibilización del problema que genera este proyecto que ha sido aprobado por las cámaras legislativas, que más allá de que sean 5 o 6 artículos, implican profundas modificaciones a todos los códigos procesales, no solo el civil y comercial, sino se aplican en general. Pero creemos, y así lo hemos planteado ante la Cámara de Senadores cuando concurrimos junto con la asesora general de Incapaces, la doctora Mirta Lapad, que es un proyecto que debiera haber ameritado una consulta, un consenso un poco más amplio, más abarcativo y no ser tan sorpresivo como ha sido y como se ha dado, porque tiene un impacto altamente negativo en lo que es el trabajo de la defensa pública y de la asesoría de incapaces también. Porque vemos que se han tomado decisiones con algún nivel de precipitación sin advertir las consecuencias y tenemos que ser conscientes de que medidas como esta no impactan en particular el defensor general, el asesor general de incapaces o los mismos defensores. Son medidas que impactan en el hombre común, en la población común, en el hombre, en la mujer de a pie, que tienen necesidad y tienen todo el derecho de no ser privados de un servicio de justicia. La defensa pública sostiene prácticamente, en términos prácticos y gruesos, redondos, más del 50% de toda la actividad del Poder Judicial. Más del 50% de los trámites que existen en la ciudad judicial son asistidos por defensores oficiales, por defensores públicos, y muchísimos de ellos también por la asesoría de incapaces cuando hay menores de por medio. Entonces, habría que tener un poquito más de cuidado en ese sentido cuando genéricamente se habla de notificaciones electrónicas, no contamos con un expediente digital, es que yo creo que ese es el grave problema en este momento que salta, a pesar de tanto que se dice que se ha hecho, tantas idas y venidas y tantos años en gestiones en pros de la digitalización judicial, hoy por hoy hay que ser claro y concreto en ese sentido, Salta no cuenta con un expediente digital. Y la pandemia nos encontró acá a mitad del río y esto es lo que ha generado semejante conflicto y semejante problema, porque si hoy tuviésemos expediente digital, otra sería la discusión y otras serían las soluciones. Entonces, acá lo grueso de este proyecto de ley
es que se está privando o pretendiendo evitar lo que se hace tradicionalmente y está ordenado por el Código Procesal Civil y Comercial, que es que todas las vistas que dependan de una contestación de las defensorías oficiales, lo digo en términos generales para que se entienda, de una intervención concreta, y el defensor necesite un acceso físico al expediente, no lo va a poder contar porque no tenemos con un expediente digital. Entonces, necesariamente se debe contar con ese expediente físico que se pretende relativizar o dejar librado a la voluntad o al humor de un juez si se lo va a conceder o no al expediente. Eso es concretamente advertir sobre un grave riesgo, un grave peligro que se cierne sobre el acceso a la justicia de los sectores más desprotegidos, más vulnerables, y de eso estamos hablando justamente. ¿Cuánto podría demandar la implementación del expediente digital teniendo en cuenta que el Poder Judicial acaba de llamar a licitación para este proceso? Yo no tengo una idea precisa porque no soy un especialista en la materia, pero digitalizar toda la cantidad de expedientes judiciales existentes en este momento en todos los distritos judiciales puede llevar un buen tiempo. No me arriesgo a decir cuánto, pero más de 6 meses seguro. Cuando usted hablaba de las consecuencias que puede traer al justiciable esta medida, ¿usted habla de la imposibilidad de ser representado fehacientemente por un defensor público o por un asesor? Estoy hablando en el extremo, en el sentido de que no vamos a permitir, al menos yo no lo voy a permitir, porque para eso he aceptado este desafío de ser defensor general y ponerme al frente de la defensa pública. No voy a aceptar que la defensa pública sea reducida a una ficción, a una simulación y no sea efectiva. Entonces, si acá tenemos se pretenden llevar por delante o sacar como sea notificaciones electrónicas y todo un sistema procesal digital donde se le exige a un particular que exige un domicilio que constituya un domicilio electrónico por sus propios derechos, distinto al del abogado, a todos los ciudadanos de la provincia, donde hay lugares de nuestra ciudad que no tienen agua o no tienen electricidad, ni hablemos de la conectividad digital que pueda haber en la provincia. Se ha hecho un proyecto pensando en una sociedad europea, en una sociedad, esto podrá ser aplicable en Suiza, en Suecia, no sé dónde habrá un nivel de tecnología que nosotros no tenemos. Pero también la pandemia nos coloca ante este dilema justamente, precisamente, donde hay que tratar de sacrificar la menor cantidad de derechos posibles. Hoy la realidad es que no contamos con un expediente digital. Tampoco podemos cerrar la justicia y bajar las persianas, porque la justicia es un derecho esencial. Tenemos que tratar en una situación pandémica de llevar adelante el funcionamiento de la justicia, pero que tampoco ello implique sacrificar en pos de una malentendida tecnología, sacrificar el ejercicio de los derechos, porque hay que tener los pies sobre la tierra y pensar en normas y legislar conociendo la realidad que vive nuestra provincia y nuestra ciudad. Y muchas veces veo que se piensan o toman decisiones desconociendo lo que pasa a 5 o 10 cuadras de acá de la ciudad judicial. ¿Cuál va a ser la posición que va a tomar la Defensoría General en caso de que esto se convierta en ley? Bueno, nosotros estamos expectantes a ver en definitiva si esto se promulga o no, cómo se promulga, no lo sabemos. No quiero yo anticiparme a formular especulaciones respecto hasta que no haya definiciones concretas sobre la situación. Pero por eso es mi preocupación, mi insistencia y mi grave preocupación de que se entienda acá de lo que estamos hablando, que es de defender el acceso a la justicia, el ejercicio de los derechos de todos aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a una defensa rentada o a un abogado particular. Y en términos estadísticos, como lo digo anteriormente, es más del 50-60% de la población de la provincia, de la ciudad, y en el caso de la defensa penal estamos hablando de un índice del 90%. Entonces, no puede ser que la defensa que exige la Constitución, que exige los instrumentos internacionales, a los que tanto el Estado argentino como la provincia de Salta se encuentran obligados a respetar y a cumplir, quede reducido a una ficción. Doctor Pedro García Castiela, muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan ustedes buenas noches y muchísimas gracias también a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles y como siempre, cuídese y en lo posible quédese en casa.